Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos hablando de un tema muy bonito. Como pueden ver, nos encuentra hoy con nosotros el pastor Eduardo, pero vamos a hablar de un tema que estaremos presentando el día de hoy. Las profecías no cumplidas, la desilusión espiritual. Al decir verdad, provoca una desilusión cuando vemos algo que no se ha cumplido. ¿Qué es la desilusión? Bueno, podemos entender que es cuando esperamos algo y no sucede, entonces caemos en una desesperanza. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Como creyentes tenemos una esperanza, la esperanza de la venida del Señor Isaí, la esperanza de esperar en el Padre, y nos enseña que debemos, aquí nos habla de algo tan importante, en esa esperanza tenemos que esperar en oración, velar. Tiene que ver con esperar, con orar, con buscar su presencia, y más en estos tiempos tan difíciles, caóticos, donde podemos ver tantas manifestaciones naturales y desastres naturales. Debemos estar como creyentes buscando el rostro del Señor. En esa esperanza, velad, porque no sabemos la hora ni el día en que el Señor vendrá. ¿Qué más podemos compartir, Isaí, a través de las profecías no cumplidas y la desilusión espiritual? Ok. A partir de un tiempo de los videos anteriores que hemos estado comentando, y uno de ellos fue los supuestos Cristos, hay mucha gente que se ha estado levantando tratando de dar una fecha exacta, una profecía, y han tratado de dar ahora sí con el tiempo exacto de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Qué impactante. Y con esto tratan de vestirse o llevarse esa palomita o esa medalla, el crédito, tratando de decir, pues yo sí lo dije, yo sí le atiné, el Señor habló a través de mí, yo sí tengo comunión con Dios y Él me reveló. Y a través de estas supuestas fechas que estos personajes dan o tratan de insinuar en una fecha, tratan de obtener renombre, ya que la venida de Cristo ha sido muy polémica desde que el Señor la mencionó. Sí, claro. Y podemos encontrar varios ejemplos a través de la red. No es un material que nosotros tenemos como propio, lo encontramos en la red, usted los puede buscar ahí en el internet. Pero, ¿algún ejemplo, Isaí, que pueda? Por ejemplo, el Papa Silvestre, que es conocido como que el Papa que pactó con el diablo, más o menos según la historia. También él dio su postura sobre una fecha que iba a venir el Señor. A él se le conoce como un papa que tenía mucha influencia del Medio Oriente y que tuvo mucho que ver con algunas costumbres referentes al Islam. Entonces también él es uno de los personajes que se sumó a esta moda, vamos a decirlo así, esta moda diciendo que tratando de interpretar, tratando de adivinar una de las fechas que el Señor Jesús iba a venir. Fíjate que otro es William Miller. Él creció en la iglesia bautista, pero después se separa y forma el movimiento adventista. Y él sí da una fecha, dice, Cristo viene en esta fecha, y es impactante porque lo que estamos viendo, la desilusión espiritual, ¿no? Al no ver cumplida lo que este hombre dijo, pues el corazón de las personas un poco dolidas, caer en esa desesperanza, si no vino y este es el que nos está guiando. Entonces, ¿qué sucede ahora? Así es, pues tratan de obtener cierta reputación, ¿no? También, por ejemplo, Elizabeth Clare es una personaje que tiene mucha influencia del lejano oriente, lo que es la India, lo que es China. Ella estuvo hablando, enseñando acerca de los maestros iniciados, y también estuvo hablando de que Cristo tuvo que ir, antes de que tuviera ese inicio con el primer milagro, Cristo fue al Medio Oriente a obtener esa sabiduría, esa revelación y ser un maestro iniciado. También ella enseña acerca de la reencarnación, hizo una mezcolanza muy, pues ahora sí, muy sorprendente. Digo sorprendente en el aspecto, pues, que tomó de aquí, tomó de allá. Entonces ella enseña la reencarnación, enseña el orar o el consultar a los ángeles, arcángeles, y también trató de llevar cierta crédito, tratando de decir cuándo iba a venir el Señor Jesús. Así que claro que de los que han antecedido, tampoco dio con la fecha, ¿verdad? Fíjate, otro es Harold Camping. Él dijo que
21 de mayo del 2011, Cristo venía. Y como no se cumplió, dio otra fecha. Dijo, no, es el 21 de octubre de 2011. Y pasó la fecha y no vino Cristo. Otro ejemplo que podamos tener. Hay uno que es Cristóbal Colón, creo que por ahí hay el que descubrió América. Creo que ahí hay un dato que una de esas ocasiones cuando regresó a lo que es Europa, él dio una postura también que el hecho que él haya descubierto América era una señal de que los tiempos del Señor Jesús estaban cumpliendo y que al pronto se iba a presentar para dar una culminación a todo lo que dice la Escritura. Fíjate que otro es Marlon Rolive Oliva, él es guatemalteco, es matemático y también afanado en la escatología, investigar fechas, y él dijo que el 1 de septiembre del 2019 Cristo vendría. Y pues no llegó, Isaí. Pues todo esto ha causado una gran desilusión, y esto es tan solamente en el aspecto de la venida del Señor Jesús. Hay otros aspectos o otros temas importantes que se han malinterpretado de la Escritura, que se han usado o mal aplicado y que han causado mucha polémica, que han causado mucha desilusión, el hecho de que se espera mucho del cristianismo y esas personas toman algunas partes de la Escritura, la malinterpretan, la mal aplican y causan una gran desilusión. Oye, pero es interesante ahí porque podemos ver que hablar en el nombre del Señor en vano, porque es en vano. Es grave. Y es grave. Personas que se deshacen de sus propiedades. Porque viene Cristo, ¿qué vas a hacer con tus propiedades? Pues las dejo o las vendo, a ver qué hago. Pero el problema es, pues ¿qué haces con el dinero? Al cielo no te vas a llevar dinero. Pues sí, al ver que no hay una ¿cómo se puede decir? Una seguridad de lo que va a venir, de las cosas que van a acontecer, pues a los que están tomando estos versículos, tomando esa parte de la Escritura, se le hace fácil manipular a la gente, se le hace fácil estar tratando de meter miedo, tratando de decidir por algunas personas y también tratando de imponer su propia opinión y su propio deseo sobre las personas que lo siguen. Y fíjate que al ver eso, yo creo que el corazón de Dios se indigna. Así es. Se indigna porque estamos hablando algo queriendo decir algo que Dios no dijo. Como si quisiéramos hacerle manita de puerco a Dios para que yo ya dije, ahora cumple. Y la verdad es que no funciona así. Debe haber un versículo, no creo que Jeremías habla del corazón de Dios cuando se indigna, cuando profetizan cuando Él no habló. Así es. Bueno, antes de ir a esta cita, me gustaría mencionar que mucha de la Escritura, de la parte donde dice que la Escritura, cuando Martín Lutero se presentó a hacer sus 33 tesis y explicó que nosotros los cristianos, nosotros los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, creemos sola Escritura, que la Escritura es la máxima autoridad para todo cristiano, que es la interpretación misma, ahora sí, la misma Escritura se interpreta a sí misma. La regla de oro. Entonces es sorprendente que muchos personajes sacan algunos versículos de la Escritura para tratar de dar o exponer o afirmar alguna supuesta verdad que ellos recibieron de algo de manera personal o de manera mística. Fíjate, antes de irnos a Jeremías 23:32, podemos ver también hoy en día, Isaí, el peligro, como lo vimos con algunas personas que profetizaron. Hablabas de la mezcolancia, de agarrar religiones asiáticas, religiones de allá y mezclarlo con la palabra de Dios. Hoy está peligroso. Muy fuerte también líderes y pastores que están mezclando, por ejemplo, la palabra de Dios con las profecías de Nostradamus. Así es. Con el calendario maya. Muchos creyeron que se iba a cumplir en el 2000, ¿no? La profecía de los mayas, y es un peligro. De hecho, cuando estábamos estudiando lo que es el Papa Silvestre II, por el hecho de que él estuvo terminando en el milenio, porque él le tocó en el 999 aproximadamente cuando recibe esta encomienda, por el hecho de ese cambio de milenio, y se repitió en el 2000, y ahora que también los mayas, y ha sido una serie de fechas. Dice la Escritura: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra vosotros, los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras,
y con sus lisonjas, y no los envié, dice, yo no los envié ni les mandé, y en ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Así que muchos de ellos sueñan, y por ejemplo tienen sueños, tienen visiones, y ni siquiera, como dice Pedro, que debemos de probar los espíritus, entonces a ver si es de Dios o no es de Dios. Entonces sueñan, tienen un sueño extraordinario, místico, sobrenatural, y se lo dicen que es en automático de Dios. Un sueño tan real y lo quieren plasmar. Fíjate que en esa desilusión y desesperanza, mucho pueblo se ha perdido por el no ver el resultado del líder que dijo que iba a acontecer algo que no sucedió. Y me viene a mi mente la figura de aquel siervo de Mateo 24, versículo 41, al final de Mateo, y habla del siervo que dice, bueno, pues mi señor no va a venir, no viene, y empieza a hacer su vida lo que bien le pareciera. Pero habla de un siervo que conoció de su señor, y que dice, no va a venir, bueno, pues se voy a empezar a hacer. Y hoy ese es el peligro que estamos viviendo con personas que están tomando a la ligera la palabra de Dios, a pesar de las manifestaciones que la misma tierra está gimiendo en estos principios de dolores. Pareciera como que, pues no, el Señor todavía va a tardar. Y hay una desilusión espiritual al no ver las señales, lo que la palabra nos enseña. Pensamos que pues el Señor va a tardar y no arreglamos nuestra vida, Isaí. Así es. Tú acabas de mencionar algo importante que es el peligro de usar mal la escritura y la palabra del Señor, malinterpretar el mensaje, ¿no? Exacto. Por ejemplo, estábamos viendo ahí en la semana con varios en la casa, en la familia, que malentendemos lo que significa la palabra cristianismo. Exacto. Y mucho de la antigua escuela de los apóstoles, de la iglesia primitiva, entendieron que el cristianismo significaba mártir, significaba ser perseguido, significaba dejarlo todo por la causa de Cristo y parecerse a Cristo. Sí, eso es. Eso es el significado del cristianismo. Y al entender esto, también viene a mi mente lo que nos enseña también Mateo. Nos habla de 2 personajes, bueno, 10 personajes, las 10 vírgenes. Y habla de unas que están en esa espera de que el Señor va a regresar. A diferencia del siervo, estas sí se preparan. Bueno, 5. 5. Pero nos habla también de otras 5 que también están en la espera y que también se guardaron y que vivieron una vida justa, pero que son negligentes. Sí, las 10 vírgenes. Y hay un peligro en la negligencia. Así es, por no tener cuidado con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Por no tener ese entendimiento, darse el tiempo. A comparación de otros estudios, por ejemplo, la escuela, los demás estudios, la palabra de Dios siempre tiene que ser estudiada con cuidado y pedirle sabiduría a Dios y entendimiento para que Él haga entender lo que Él quiere decir en su palabra y que ese entendimiento venga en la mente y el corazón, porque hay una mala interpretación y, por ejemplo, aunque la instrucción se le dio a las 10 vírgenes fue la misma, pues en el corazón de unas actuó para bien y en el corazón de otras pues simplemente pues lo entendieron a su manera, ¿no? Y fíjate que me viene a mi mente esto porque dice que cabecearon. Tristemente hoy con esto de la contingencia, muchas iglesias están cabeceando, lamentablemente, por la cuestión de que no nos congregamos. Es difícil, si congregándonos es difícil mantener el fuego. Ahora dejar de congregarnos, muchas, y cuando hablo iglesia me refiero a los congregantes, estamos cabeceando, y tengo que contarme, estamos cabeceando y caemos en esa negligencia, en ese peligro de que sí creemos en Dios, sabemos que va a venir, pero no estamos llenando nuestra vida del Espíritu Santo o de la unción o del aceite, porque la figura es el aceite. Y cabeceamos y tomamos muchas cosas a la ligera. Y yo creo que las 5 vírgenes nos enseñan que a pesar de que podemos estar un poco dormidos, porque ellos estaban durmiendo también, pero entendieron la voz y despertaron y venían preparadas. Yo creo que como iglesia debemos tomar esa postura de las mujeres, estas vírgenes
que fueron cuerdas, que fueron inteligentes, lo que tú mencionabas, y sobre todo, pues, listas para esperar la venida del Señor. Así es. Yo pienso que tiene que ver mucho con el comprender la verdadera raíz del cristianismo. Porque esas 5 vírgenes que cabecearon y que entraron en esa quietud, quiere decir que tenían una en su alma, en su ser, en su pensamiento, una conformidad, una paz, una comodidad. Y el cristianismo se contrapone con todo eso. Es dejar tu bienestar, por así decirlo, ir en contra de lo que tu propio ser quiere, porque no haces tu propia voluntad. El cristianismo es hacer la voluntad de aquel que te llamó, porque Cristo dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Al negarse a sí mismo es todo lo que tú quieres, añoras, deseas, aspiras. Al negarte a ti mismo es decir no a tus planes, sino decirle a los planes de Dios sí. Y cuando te estás negando por tomar tu cruz es sacrificio, esfuerzo, es constancia, es carácter, es esmero, y hay cosas que por la esencia del cristianismo se tienen que hacer. Ahí no es de que si me gusta, me parece, no, por naturaleza, deseo hacerlo, aspiro a hacerlo. Ahora sí, la voz del Señor es, tienes que hacerlo, tienes que levantarte, tienes que tomar tu postura de discípulo y hazlo. Y como seguidores de Cristo, pues no hay espacio a las vacaciones, como hemos escuchado al pastor, a nuestro pastor Eduardo, no hay espacio para las vacaciones espirituales. Entonces, como discípulos del Señor, pues tenemos que tomar esa actitud. Pero si malinterpretamos esa parte de seguir al Maestro, pues dentro del seguir a Cristo si hay tiempo de paz, si hay tiempo de bonanza, tiempo de bienestar, tiempo de vacas gordas, tiempo de prosperidad, pero no es allí donde tenemos que pasar todo el tiempo en la vida. No es ahí donde tenemos que hacer nuestra casa, sino recordemos que Cristo dijo que Él nos iba a preparar casa en la eternidad. Las moradas eternas. Entonces, aquel cristiano que se relaja, porque sí, esto nos ha traído una cierta quietud, quiere decir que no hemos entendido, o no he entendido, mejor dicho, todo lo que el Maestro dijo que pronto va a venir. Exacto. Y yo quiero decirle, amada familia que está viendo, la Biblia es tan clara, nos dice ahí en Mateo 24, usted puede ver las señales del fin, nos habla de lo que estamos viendo ahorita, de falsos profetas, incluso personas que se van a hacer pasar por Cristo. Yo quiero decirle, no es para traer un temor a su vida, sino todo lo contrario, que usted pueda avivar su vida, su vida espiritual, para que pueda discernir quién le está hablando con palabra de Dios en mano y que pueda usted sentir paz. Por eso tenemos un pastor que nos está alimentando, y de esta manera usted tiene que ver en la palabra lo que se nos está compartiendo. Dice la Escritura en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo de encerramiento, de estar guardados, en cuanto salgamos tenemos que hacer algo. Que esta pandemia, que esta contingencia nos lleve a compartir del amor de Dios, porque no retarda su promesa y seguramente está esperando que muchos corazones podamos volver al Señor. Y dice la Escritura, pues buscar al Señor mientras tanto pueda ser hallado. Así es. Aún es tiempo, familia, mientras tenemos vida, hay esperanza. Muchas gracias por ver este video y le invitamos a que pueda por ahí seguir la página de la iglesia Casa de Fe Valles ahí en YouTube. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.